¿Te imaginas estar cruzando una frontera europea y que de repente te paren, te pidan el pasaporte, te miren con sospecha solo por tener otra nacionalidad? No es ciencia ficción, es lo que pasaría si Schengen desapareciera ahora mismo. Y esto no va solamente de viajeros o de mochileros, sino de algo que cambiaría la vida de millones de personas en este continente. Hoy vamos a hacer un experimento mental en el canal. ¿Qué pasaría si mañana mismo el espacio Schengen desapareciera? Pero antes, para entender el caos, hay que entender lo que se construyó. Hasta hace no tanto, viajar por Europa era un infierno burocrático. Cada frontera era un control, cada país era un visado y cada paso era una espera. Las fronteras europeas eran bien tangibles, con policías armados, con preguntas, con controles, etc. En definitiva, muros reales. Si vivías en Estrasburgo y trabajabas en Kiel, a solo 5 kilómetros dentro de Alemania, en la frontera, tenías que mostrar todos tus documentos todos los días. Los trenes internacionales paraban durante minutos o incluso horas y todas las personas eran revisadas. Cada mochila era escrutada hasta el máximo. Y por supuesto, las personas también. Y entonces, en 1985, en un pueblecito de Luxemburgo llamado Schengen, se firmó este acuerdo. Eran 5 países, a saber, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania Occidental y por supuesto Luxemburgo. Estos países firmaron un acuerdo revolucionario, donde el objetivo era simple, pero realmente ambicioso: acabar con las fronteras en el viejo continente. Fue la semilla de la Europa sin fronteras. Y aunque tardó años en aplicarse, de verdad, fue la semilla de un estilo de vida que tenemos en Europa y que creo que no debemos olvidar. Entró en vigor en 1995 y desde entonces no ha parado de crecer. Hoy en día somos 27 países los que formamos parte del espacio de Schengen. 27 países unidos por algo más que una moneda o algo más que una bandera. Y quizás algo mucho más importante: la libertad de movimiento. ¿Pero qué es el espacio Schengen? Es un espacio por el cual 450 millones de personas se pueden mover libremente en todos los países que forman el acuerdo. Es decir, podemos viajar desde Polonia a Portugal sin que tengamos que mostrar el pasaporte en ningún momento. Puedes vivir en un país y trabajar en otro, e incluso estudiar en un tercero. Y ojo, eso no significa que la gente no esté controlada. Por supuesto, las autoridades tienen muchos mecanismos para saber si es necesario, si has estado en X país, si te has movido de aquí hasta aquí, si te has alojado, si te has movido en avión, en tren, etc. Pero la ventaja es que no tienes que esperar horas incluso en fronteras para que te se lleven el famoso pasaporte. Y todo esto parece tan normal que creo que hemos olvidado lo difícil que fue lograrlo. Imagínate que mañana te encuentras con la noticia de que Schengen ha desaparecido. Ya no puedes cruzar la frontera sin enseñar documentos. Ya no puedes trabajar o mudarte a otro país sin una burocracia enorme. O, por ejemplo, ya no puedes improvisar una ruta por Europa haciéndola a tu modo, acomodándote a tus circunstancias, a tus gustos, etc. Las fronteras vuelven y con ellas el control, la desconfianza y quizás también lo más importante, el coste. Imagina trenes parados, aviones retenidos, así durante horas o incluso días. Imagina estos pasos fronterizos entre países como España y Portugal, como Francia y Alemania, como Austria y Eslovenia. Todos esos pasos llenos de tráfico. Todos esos pasos llenos de tráfico. Con camiones detenidos, con coches pasando horas para pasar al otro lado. Con un comercio europeo muy distinto, muy ralentizado. Los productos ya no llegan tan rápido y por lo tanto todos los costes de todo suben
de una forma salvaje. Por tanto, la inflación se dispara y las empresas entran en pánico. Pero no solamente los productos, sino que las personas también se bloquean. Se calcula en que cada día en Europa más de 1,7 millones de personas cruzan la frontera cada día. Estamos hablando de desde estudiantes de Erasmus, trabajadores, camioneros e incluso hablamos de médicos, de músicos. Y todo eso depende de que Schengen funcione. Si desaparece, tendríamos tiempos perdidos, requisitos nuevos, posibles despidos e incluso nos encontraríamos con expulsiones. Se romperían parejas, trayectorias, estilos de vida. Schengen no solo une territorios, une vidas. Y ojo, porque algunos países ya han coqueteado con esto. Hungría levantó vallas. Francia en su momento levantó controles también después de los atentados de París. Y el COVID fue un ensayo brutal de lo que sería un mundo sin Schengen o una Europa sin Schengen. Volver a una Europa con fronteras significa volver a una Europa con sospechas, donde lo primero no es preguntarte cómo estás, sino de dónde vienes y qué haces aquí. El fin de Schengen costaría decenas de miles de millones al año. Las empresas perderían tiempo, eficacia, dinero. Los estudiantes tendrían muchas menos opciones y los vuelos serían mucho más caros. Además, las pequeñas poblaciones fronterizas quedarían básicamente aisladas. Es decir, una Europa sin Schengen sería una Europa muchísimo más pobre y por supuesto más lenta y más dividida. Para quienes vivimos viajando, esto sería un golpe al alma. Ya no se podría improvisar una ruta o ya no podrías decir, pues voy pasando por Croacia para llegar hasta Grecia. Volveríamos a los formularios, a los visados, a las colas enormes y lo peor, perderías la sensación de libertad que te da el hecho de estar viajando por una Europa libre. Y ojo, la amenaza existe. En tiempos de crisis, como pandemias, como ataques terroristas, como problemas grandes de migración, los países podrían decidir cerrar sus fronteras por miedo. Ya ha ocurrido, como hemos visto. Pero eso sería cerrar un sueño europeo. Y un sueño que, como hemos visto también, costó décadas construir. Y puede deshacerse. Una simple decisión política puede llevarnos al caos. Y es que Schengen no es solo una zona sin pasaportes. Es una de las ideas más poderosas que existen. La de confiar en el otro. La de moverse sin miedo, sin controles, sin pasaportes, sin visados, sin permisos. Y si desaparecen, perderíamos quizás lo más importante, la libertad cotidiana. Así que la próxima vez que cruces una frontera, piensa en esto. Piensa que esto no es lo normal en el mundo. Es un lujo, es una conquista y no está garantizada para siempre. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Ayúdame con el canal, suscríbete y piensa también en esto y pónmelo abajo en los comentarios. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.